Perfecto. En la clase pasada había mandado, ¿cierto, profe? Sí, el enlace de siempre, el que siempre utilizamos, el que está en el aula virtual. Estamos a Entonces, mi gente, y 18 el viernes pasado. Sí, ¿cierto? el viernes Sí. pasado era 18, sí, señora. Bueno, La que dice video meeting. video meeting, sí. Igual ya pasaron el enlace por el WhatsApp. Vale, muchísimas gracias. Les agradezco que me colaboren allí para que los profes, pues, siempre es el mismo enlace, ¿no? Igual lo tenemos en el aula virtual, entonces, pues, ahí está. Entonces, mi gente, arranquemos porque hoy está súper chévere el ejercicio. La meta hoy, voy a compartir aquí pantalla, un minuto, muy básico. Listo, entonces, ¿cuál es nuestra meta hoy? Recordemos una primera parte donde vamos a hacer recordar y es que nos quedó de nuestro encuentro previo sobre competencias. Lo otro es mirar un par de herramientas que quiero que conozcamos, Quiz Wizard y Magic School. El reporte del grupo 4 que nos va a hablar sobre orientaciones para la organización de PRO. Y si alcanzamos a hablar sobre algún interés, como el que tenía el profe Luis, 18 días en términos de las experiencias con estudiantes, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, quiero que los profes, voy a mandarlos 2 minutos, o sí, 2 minuticos a unas salas de charla cortitas, bueno, mentira, 5 minutos para que puedan hablar, porque todos al final alcanzamos a saludar, ¿cierto? Entonces, voy a mandar los 5 minuticos para que recuerden ideas, ¿sí? Recuerden ideas de... Sí. Recuerden ideas de la experiencia, de la presentación que nos hizo el grupo hace 8 días sobre el grupo número 1 sobre experiencia, ¿cierto? Entonces, espérenme un minutico, que mira. Primero automáticamente, las zonas. Eso. Tal. Vamos a asignar automáticamente, se fueron. La idea, ¿cuál es? De que se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días de experiencias. Cada grupo me tiene que traer 2 ideas principales. ¿Listo? Se fueron y se van a contar 5 minutos. A las 2:24 los traigo acá. ¿2 ideas de qué, profe? 2 ideas de conclusiones sobre la exposición de hace 8 días, sobre la presentación sobre experiencias. Digo aquí pendiente para algo. Bien.
Ay, perdón, buenas tardes, es que salí del grupo pequeño. Hola, profesora Rita, tranquila que ya todos están saliendo aquí y ya todos están llegando. Ah, ok, ok. Gracias, profe Adrianita. Vale, perfecto. Entonces, ya se cerraron las horas en 5, 4, 3, 2, 1 y se cerraron. Entonces, bienvenidos todos otra vez de vuelta aquí a la sala general. Todos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces, mi gente, estaban reunidos en salas pequeñas porque estábamos recordando algunas conclusiones de hace 8 días en la presentación que hizo el grupo número 1 sobre, no, número 2, creo que era, sí, sobre experiencias de trabajo con IA, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué me cuenta el grupo creado aquí? El grupo número 2, estaba la profe Natalia Espinel y el profe Diego Suárez. ¿Quién me cuenta? Bueno, profe Adriana, buenas tardes y buenas tardes para todos. Pues nosotros somos parte del grupo que precisamente hizo la presentación en la clase pasada sobre experiencias de uso de inteligencia artificial en educación superior. Entonces, la inteligencia artificial, porque aleatoriamente quedaron juntos. Sí, Sí, casualmente. precisamente quedamos dos. Entonces, pues no, profe, estábamos como recordando acá cuál fue, digamos, como la estrategia como que nosotros utilizamos para llegar a ese producto final, ¿cierto? Que todo partió pues de crear un prompt para hacer la búsqueda, de la utilización de las diferentes IAs dentro de esas, pues las que vimos en clase y cómo a través de la participación de los diferentes profesores, pues fuimos haciendo esa búsqueda en Perplexity, en SysSpace, en Consensus y a partir de eso, pues en ese PRON incluimos pues varios aspectos fundamentales, ¿cierto? Que las describimos como el nombre de la universidad, cuál era pues por qué se consideraba prestigiosa, qué tipo de inteligencia artificial estaban implementando, bueno, digamos como describimos muy detalladamente el PRON y hicimos una distribución de actividades, ¿cierto? Pues para lograr la participación de todos. Luego, digamos que hicimos un resumen de cada una de esas experiencias con el uso de la inteligencia artificial y pasamos posteriormente ya pues como fue al diseño como tal del producto, que fue la infografía, la cual pues resume, digamos, como los aspectos más importantes de, de los diferentes, de los casos exitosos de universidades, por ejemplo, como en Stanford, universidad en España, universidad del siglo XXI, y pues fuimos como revisando cada una de ellas y fueron cuáles han sido como esos desarrollos que ha tenido y su aplicabilidad. No sé, el profe Diego, si quiera adicionar algo más. Oye, pues está perfecto, esa fue la temática que se expuso la clase pasada. Pues adicionalmente sería el tema del orden del día, que partió todo con la intervención del profe Luis Bautista, que iba muy alineado con el tema que nosotros íbamos a exponer. Ya después vino un poco de la revisión de los adelantos que se llevan viendo en otros grupos, tales como la parte ética del uso de la inteligencia artificial. Sería eso como para complementar lo que expuso la profe Natalia. Muchísimas gracias, profe Diego y profe Natalia. Las dos conclusiones que resaltan los profes de la sala 3, el profe Celta, la profe Fabiola, Caterín, Patricia y Rosalba. Cuéntenme. Pues, buenas tardes. Adriana, no hicimos nada para De todos, quiero hacer yo me retiré antes y la verdad no supe qué era lo que había pues que realizar o desarrollar y de verdad esta semana
estuve bastante congestionada con trabajo, entonces no. Vale, súper. Y bueno, ¿qué no hicieron entonces? De la sesión de hace 8 días, ¿qué recuerdan? Pienso yo, uy, que la Bueno, de hecho, mi compañera, la profesora Sandra, si no estoy mal, le hizo, pues, mostró lo de nuestro trabajo, que es lo de los la ética en el IA, y mostró, pues, como el avance que tenemos en la infografía. Y lo que acaban de decir los dos profesores, que fueron lo que ellos mismos presentaron. Gracias, profe Fabiola. De la sala 4, los profesores Débora, Diego, Eliana, Elba, Héctor, Lady, Patricia. Bueno, Dos de hace 8 días. buenas tardes. Pues en el grupo igual, buenas tardes a todos. En el grupo igual habían algunos que no habían podido asistir la semana pasada, pero de lo que nosotros hablamos, bueno, eh, pues recordamos algunas cosas de verdad, pues no nos acordamos bien, pero ahorita escuchándolos hablar empecé también yo a recordar que me llamó la atención que no solo se habló de las experiencias en docencia, sino también en la parte como administrativa de las universidades. Y también pues lo que dialogamos en el grupo fue que es un poquito abrumador también escuchar como todo esto que está pasando, porque en el fondo pues sigue siendo para nosotros un reto muy grande el estar como al día y mirando que, por ejemplo, todas esas universidades, todo lo que han empezado a implementar y que se ha vuelto como ya algo más orgánico dentro de ellos, pues uno se siente un poquito abrumado y lo que decíamos que un profesor comentaba la semana pasada, pues hay que hacer un plan de acción y empezar como a trabajar para asumir ese reto. Muchísimas gracias, profe Liana. Sí, sí, a veces uno se siente abrumado, además que la velocidad de cambio está absolutamente acelerada, ¿no? Eso está, no, digamos que en un año esto está disparado. Aunque pues claro, lo que nos mencionaban los profes hace 8 días, ahí son experiencias que ya tienen decantándose en estas universidades mucho tiempo, ¿no? Recordemos que los primeros inicios de la inteligencia artificial están por los años 50, entonces esas universidades han estado mucho tiempo en esa parte. Pero muchísimas gracias. A ver, la sala 5, en la sala 5 estaban los profesores Carmen, Hugo, Isadora, Juan Felipe y Juliet. Dos conclusiones e ideas principales de nuestra sesión de hace 8 días. Cuéntenme. Bueno, yo participo recordando que el profe Diego nos presentó una IA para hacer infografías y se suscitó la discusión de qué se le evaluaba al estudiante si ya la IA le generaba la infografía y me llamó mucho la atención que su merced nos presentó como una guía de evaluación y destacábamos que pues era importante que el estudiante sustentara la infografía, a ver qué tanto conocimiento había adquirido. De hecho, pido excusas porque estoy con mal sistema y me sacó varias veces de la sala. No sé si los compañeros tengan algún otro apoyo. Gracias, profesora. ¿Algún otro profe de la sala 5? Hola, buenas tardes para todos. No sé si me escuchan. Sí, profe. Pues nosotros revisamos la infografía que se hizo de exposición la semana pasada, que fue una infografía bastante completa. Y pues dentro de las conclusiones, sobre todo la parte, digamos, de mejorar la experiencia tanto educativa como también la investigación avanzada, que puede ser, digamos, dos actividades que la inteligencia artificial pues nos da como fortaleza dentro de nuestro ámbito de educación. De todas formas, pues siempre vamos a estar, digamos, expuestos a tener esa calidad en la información y poder tener seguridad también a la hora de tomar las decisiones. Entonces, pues eso sería lo que quería compartir con ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias, profe Carmen. De la sala 6 están los profesores Carlos, Luis, Marta Inés, RG de Arquitectura, que creo que es el profe René, y la profe Sandra Montecha. Dos ideas fundamentales de hace 8 días. No subí. Buenas Tengo tardes. ganas de venir mañana. Mentira, no, el lunes, no sé. Estamos ahora en clase. Aló. ¿Qué pena, profe Marta? Sí, buenas tardes. En nuestro grupo estábamos el profesor Carlos, el profesor Luis y yo, y alcanzamos, porque pues fue breve el momento, alcanzamos a escuchar parte de los adelantos y las experiencias que ha tenido el profesor Luis con los estudiantes. De hecho, él tiene una presentación pequeñita, entonces para que no las comparta en este momento. Alcanzamos a mirar un poquito. Profe Luis, Pero Ok, esa es la Martica. del grupo, Sí. del grupo de herramientas. es el grupo Ok, 6. buenas No, tardes. Aló. Hola. aló. ¿Sí pueden oírme? Sí, profe Luis. Ok, bueno. A ver, pues la verdad me ha gustado mucho el tema de la IA y me apasiona, ¿no? Todo lo que sea relacionado con la cuestión de tecnología es algo que me encanta. Y este grupo, la verdad, me siento como pez en el agua, decía la profe, una profe. Entonces, pues quisiera compartirles algo acá, como algunas experiencias que ya tuve con los grupos, de 6 grupos que tengo. A los 3 grupos les puse unas tareas, que era algo que yo había dicho que iba a hacer, y pues quiero comentarles, voy a comentarles, entonces aquí compartirles cómo fue el proceso. Entonces, este es el tema que traté, Profe Luis, sí, sí, brevemente vamos a alcanzar ya a trabajar en lo que tenemos planeado, ¿vale? sí. Hágale pues. Bueno, aquí rápidamente, el tema entonces que trabajé, que hice ya la experiencia en el aula de clase con los estudiantes era inteligencia artificial generativa y overlay, ¿sí? Entonces, hablé sobre el contenido, lo que íbamos a ver, lo que es la definición de la IA generativa, hablamos de cómo actualmente está siendo muy utilizada a nivel mundial, todas las herramientas que se están utilizando actualmente, por ejemplo, en la parte de generación de imágenes y arte, música, sonido. Y aquí algo interesante, algunos expertos de inteligencia artificial como Ray Kurzweil y Nick Bostrom esperan que hacia el año 2045 al 2050 va a llegar o va a estar en vigencia algo que se llama la superinteligencia artificial. Entonces, va a superar a la inteligencia humana, según estos expertos, ¿no? Obviamente son hipótesis. Y aquí hablaba sobre, digamos, los trabajos que van a desaparecer. Se espera que desaparezca una buena cantidad de los trabajos. Y entra ahí como la pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros como profesores, ¿no? Entonces vamos a tener que ser intermediarios en ese punto de la IA. Y bueno, en ese caso le coloqué a los estudiantes y les hablaba sobre qué es los documentos, los textos científicos, y cómo nosotros por medio de la ayuda de la IA podríamos utilizar un editor de texto científico como por ejemplo LaTeX, y entre ellos está Overleaf, que es de uso en tipo nube, ¿sí? Entonces le hablaba que, por ejemplo, la comparación, el LaTeX es un editor de texto, mientras que Word tiene el mismo cuento. La diferencia entre Word y LaTeX es que con Word creamos de una manera muy sencilla, pero LaTeX, cuando se trata de texto científico, es más robusto, es un ambiente más robusto, y la única dificultad que presenta LaTeX es que debemos saber manejar código de programación, cosa que con el uso de la IA en este momento ya no hay problema, ¿sí? Entonces, y les hacía un comparativo entre esas dos, Word y LaTeX, y luego les decía cómo iniciar a trabajar en este tipo de proyectos, cómo crear una plantilla, un documento LaTeX,
para poder generar un documento científico a partir de instrucciones prompt muy elementales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les mostraba que un documento LaTeX requiere código de programación, pero que hoy en día con el uso de la IA generativo, pues no va a ser dificultad, ¿no? Y les mostraba a los estudiantes un ejemplo. Entonces les colocamos prompt, deseo el código LaTeX para un documento en idioma español con norma ZAPA que contenga título, autor, fecha, introducción, capítulo, capítulo 2, conclusión, recomendaciones y bibliografía, ¿sí? Y hacía como una especie de taller con los estudiantes y ellos generaron este código y pudieron interactuar. Ese código que ustedes ven ahí, en cuestión de un par de minutos, una persona con cero experiencia puede ya interactuar con este tipo de herramientas, lo cual es genial. O sea, aquí lo que estamos explorando es una potencialidad híbrida. Podemos utilizar lo que se llama la IA generativa y otras herramientas que ya existen. Entonces, digamos, como herramientas híbridas y podemos obtener productos interesantes. De todos los grupos, todos me generaron documentos muy bonitos, muy bien presentados, pero digamos en fondo ahí es donde ellos empezaron a fallar. De los 180 estudiantes que tengo, un 80% presentaron pues información muy regular y por ahí alrededor de un 20% presentaron información algo interesante, pero todos, lo que sí, todos fueron muy competentes a la hora de elaborar el documento. Pude ver eso y saqué como unas pequeñas estadísticas. Les enseñé cómo se manejan los paquetes de programación, no hay necesidad de saber nada de programación y cómo la IA genera esos códigos, la función de algunos códigos, el idioma en el que uno puede definirlo, cómo podemos agregar ecuaciones cuando utilizamos un paquete como overlay, como por ejemplo le mostré cómo generar, ella incluso puede generar funciones, ecuaciones, gráficas, manejo aquí, por ejemplo, cómo manejar imágenes, cómo incrustar imágenes, todo eso que está ahí, los estudiantes tuvieron un acierto del 100%, todos fueron capaces de generar lo que se les pedía, ¿sí? Y básicamente luego pasé a la etapa de cómo agregar la bibliografía en los documentos y la importancia, cómo manejar los códigos Big Text, y cómo generar todos estos documentos. Ahí rápidamente el resumen. El total fueron dos cursos de 4 horas cada uno para un total de 8 horas que tuve de experiencia con los estudiantes y fue, pues, para mí fue muy gratificante, ¿no? Entonces eso era lo que les quería pues, compartir, ¿no? Súper, profe. Yo le quería mostrar en la base de conocimiento del aula virtual que tenemos de la comunidad, en la parte de base de conocimiento, en la pestaña de base de conocimiento, hay una propuesta de instrumento de percepción de los estudiantes. Entonces, como aplicó la experiencia, sería chévere que utilizara el instrumento. Este instrumento ya lo hemos usado en 2 ciclos y nos ha funcionado para identificar la percepción de los muchachos. Entonces, si lo puede aplicar, ahí está el documento compartido para que usted pues haga la copia que quiera y le haga las modificaciones que considere para que pueda tener alguna medición. Yo sé que usted está muy acucioso en medir. Hay algunas orientaciones, si le puede servir para que tome de allí lo que le sea útil, profe. Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Voy a tomarlo en cuenta porque la verdad sí me interesa continuar con este tema que la verdad se está volviendo bien interesante, ¿no? Súper, mi profe. Tenemos una tarea pendiente y esa yo creo que, bueno, para los que quieran en el ciclo que viene, en el ciclo 5, después de Navidad, Buñuelos, Natillas, etcétera, la idea es poder pensarnos alrededor del pensamiento crítico, es decir, enfocarnos un poco en, bueno, ya tenemos una base de conocimiento alrededor de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos desarrollar pensamiento crítico? Poco para solventar las inquietudes que tenemos. Y fíjense que en la comunidad ya hemos hablado de varias inquietudes. Hace 8 días hablábamos de algunas. De hecho, aquí también estábamos hablando de algunas preocupaciones. Entonces, la idea es como, bueno,
cómo podemos desarrollar pensamiento crítico usando herramientas de inteligencia artificial que, como les decía yo, para los que asistieron a la conferencia que tuvimos antes de empezar el semestre, es uno de los focos fundamentales de hacia dónde se dirige pues vamos a decirlo así, los requerimientos del mundo laboral actualmente, ¿verdad? Bueno, Ah, ¿y qué profe, grupo yo tengo un apuntico pequeñito con relación a eso que me interesa muchísimo desde el principio, pues, y recordé lo que tuviste en la última clase, que les preguntara acerca de lo de la inteligencia artificial, y ya lo hice, y fueron satisfactorios los resultados. Entonces, en biología para ingenieros, les estamos viendo economía circular. Entonces, les dije que por cada una de las ingenierías se reunieran y preguntando a la inteligencia artificial qué modelos de negocios habían con economía circular que se pudieran aplicar y le sacaran los costos si era rentable o no. Y efectivamente los chicos lo hicieron muy bien, con unos buenos prompts, y pude evaluarlos ya con sus palabras. En la clase anterior nos dijiste que una de las formas más eficientes de pronto medir cuánto han aprendido, de evaluarlos era precisamente preguntándoles lo que entendían acerca de lo que hacía la inteligencia artificial. Y fue gratificante, pues en un grupo me dijeron, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es real o está alejado de la realidad? Digo, no, creo que un poquito alejado porque son muy optimistas en cuanto a la recepción o el retorno de las inversiones en términos monetarios. Entonces es muy valioso preguntarles, o sea, mi experiencia fue que los puse a trabajar con la inteligencia artificial les brindó el conocimiento, digamos, la minucia, lo complejo, y ellos sacaron conclusiones acerca de lo que estaban viendo, ¿sí? La conclusión es que en la mayoría de los negocios cuando se hace economía circular o se utilizan otros subproductos de la empresa, de la industria, pues no es que se recoja mucho dinero, sin embargo, pues el aporte al ambiente es bastante significativo. Esa fue la conclusión. Entonces me gustó mucho preguntarle a los chicos y que ellos estudiaran eso, que es complejo, pues, hacer de pronto un retorno, un ROI, que se llama en economía, de la parte de inversiones, y que la inteligencia artificial lo pudiera hacer y ellos pudieran entenderlo, fue fantástico. Muchas gracias. No, profe Rafael, gracias por compartir. Yo creo que, digamos, el foco, fíjense cómo el foco de la disertación en clase cambia. Yo diría, porque nos interesa que los estudiantes demuestren esas competencias, entonces la disertación en la clase debería ser de los muchachos. O sea, muéstrame que lo que hizo, qué le quedó, qué análisis hizo, cuáles son las conclusiones. Es decir, la elaboración, porque en términos de la formulación lingüística, la elaboración de las ideas y la expresión ya muestra una articulación en términos del modelo del estudiante, ¿no? Eso, por supuesto, aquí nosotros estamos haciendo hipótesis, ¿cierto? O sea, hipótesis ante un problemita, bueno, tenemos el problema de que los estudiantes no toman apuntes o se conforman con que el producto se los haga la IA y ellos no están apropiando nada. Listo, exíjales entonces una devolución de tipo oral, ¿cierto? Bien, profe Carlos, cuéntenos. Sí, profesora Adriana, es que quisiera como plantear una inquietud para mirar qué opinan los profesores que están hoy reunidos. Esta semana hice una experiencia o hice un ejercicio, yo lo hice, de una investigación pequeña. El tema era el desarrollo de las spin-off y de startup en las universidades, ¿sí? Entonces, lo que hice fue utilizar inteligencia artificial en buscar libros, o sea, buscar contenidos referentes a qué había. Hice el ejercicio como lo planteamos al principio, una de las primeras
tutorías que tuvimos con usted, donde hablábamos de que usted podía buscar y mirar y él le sacaba información. Bueno, yo hice todo el proceso como si lo estuviera haciendo en el proceso tradicional antiguo, ¿sí? Pero cuando llegué al punto, bueno, entonces él me mostró 20 documentos donde había información sobre el tema. Entonces dije, bueno, revisé los documentos, dije, bueno, hice un filtro y dejé 8 documentos que fueron los que me interesaron. Entonces, a cada documento le hice una pregunta de cada documento y de cada documento fui sacando información, ya hábleme de este tema específico, qué habla acá, dependiendo pues lo que el autor hablaba. Y saqué toda esa información y todo obviamente es un resultado de inteligencia artificial ahí. Eso es lo que podría estar haciendo un estudiante hoy con una investigación, ¿sí? Hoy lo puede estar haciendo y ¿qué se está ahorrando ahí? De un libro, llegar a leerse 20 o 30 o 40 páginas de un libro y la inteligencia le está dando un resumen o le está dando un resultado en 20 minutos, 20 segundos, media hora, 20 segundos, 30 segundos, ¿listo? Ahora, el ejercicio está enfocado a esto. Ya hice, entonces yo hice todo el proceso, hice tal, hice toda la estructura y luego lo monté en una herramienta que no está, que yo estoy acá con la UDI también y nos dio una herramienta esto hace como unos 20 días con Pilate, ¿sí? Para poder hacer análisis de plagio. Y el resultado fue de ese documento que tiene apenas 14 hojas, tiene el documento. El resultado es que tiene el 9% de plagio, o sea, el 9% de material sospechoso, ahí lo dice material sospechoso, pero tiene 48% de IA, ¿sí? El total del resultado. La pregunta es, o sea, ¿qué vamos a medir nosotros como docentes ahí, en ese caso? O sea, el trabajo es claro, no es esto, la IA, el estudiante la puede aprovechar, que fue lo que yo hice, aprovecharla simplemente para ahorrar tiempo, pero al final yo llegué y saqué las conclusiones de todo de los resúmenes que la IA me mostró con respecto al tema, o sea, yo me moví con los pros y con todo, como es lo que sería lo lógico. La pregunta es ahí, ¿cómo se puede interpretar ese 48% del resultado? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se puede permitir? Que es como el cuestionamiento. ¿Qué opinarían? Esa es una buena pregunta para el grupo de ética. Profe Sandra Converse, que es nuestra líder del grupo de ética. No, creo que la profe Sandra Converse no la vio yo. La profe Sandra dijo, buenas tardes a todos, la profe Sandra dijo que hoy tenía alguna clase o algo así, se conectaba justamente más o menos a esta hora, entonces no creo que esté. Pero lo poco que he leído yo, digamos, es que pues por ahora lo que se pide en el caso de un escrito o eso es precisamente declarar qué funciones o en qué tareas, digamos, se utilizó la inteligencia artificial a la hora de redactar un artículo, un escrito, etcétera, ¿sí? Digamos que hasta ahí es lo que lo que he podido detectar, digamos, que uno debe ser diciendo qué herramienta utilizó, en qué fecha se hizo la consulta, con qué base de datos, etcétera, y qué tareas, sobre todo qué tareas digamos, ayudó a, ya sea, no sé, análisis de datos, redacción del documento, parafraseo o corrección de gramática, etcétera. Efectivamente, tenemos aquí una manito levantada. Sí, aparte de lo que comentaba pues la profesora y lo que decía el profesor acerca de su experiencia, realmente vemos que pues actualmente la UIS está haciendo varias actualizaciones en currículo y está mirando dentro de las diferentes carreras cómo acoplar los currículos de acuerdo a todos los avances que están tanto actualmente en todas las facultades, ¿sí? ¿Esto qué nos implicaría? Y la misma pregunta me estaba haciendo esta semana. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de rúbricas para evaluar en las diferentes asignaturas o semestres. Sería muy bueno que dentro de las rúbricas ya incluyéramos, ¿sí? También lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, en la parte de ética, nosotros como enfermeras evaluamos la autonomía, evaluamos muchos valores éticos de los que están relacionados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hicimos una búsqueda y encontramos cómo esos valores éticos
también se aplican y se aplican a diferentes situaciones. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, abordaje de un paciente, ¿sí? Dentro de la revisión de la historia clínica, se le realiza en muchas ocasiones cuando es un proyecto integrador, se dice visitas domiciliarias a ese paciente. Eso incluye una serie de valores éticos, ¿sí? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Tendríamos que mirar e incluir hasta qué punto en una rúbrica los chicos utilizaron inteligencia artificial, ¿sí? Y colocar un porcentaje efectivamente de que si es como esa escala que mostraba la profesora la vez pasada, si efectivamente en esa escala, ¿cómo podemos ubicar al estudiante? ¿Sí? En un punto de que sí hay un equilibrio en la utilización de estas herramientas, buscando efectivamente que haya una balanza o equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, estoy realizando un trabajo con mis estudiantes que son una serie de intervenciones en una institución de salud y estábamos haciendo el análisis. Y en este caso, por ejemplo, ellas lo hicieron y hicieron todo el ejercicio en Excel. Entonces hicieron las tablitas, hicieron las gráficas y todo eso. Y me pareció muy bueno, ¿sí? Partiendo de esa experiencia que ellos hicieron ese análisis en Excel, ¿sí? Llegué y les dije, bueno, miremos entonces este programa Cloud y miramos cómo podemos llegar y agrupar todas esas variables. Pero hicieron el ejercicio de dónde nace para posteriormente utilizar ese programa. Inclusive me llamó la atención que a pesar de que son chicas muy jóvenes, tienen 20, 22 años, 24 años, prefirieron seguir en su Excel, ¿sí? Haciendo ese análisis. Lo mismo que nos pasó al otro subgrupo que hay de ética, que es la profe Melba, a Consuelito y a mí. O sea, no partimos totalmente de utilizar las herramientas, sino cogimos, comenzamos a mirar artículos, ¿sí? Como para llegar y fundamentar desde las bases del proceso del pensamiento que tenemos como seres humanos. Sí, entonces es como el aspecto que yo quería agregar. Muchas gracias. Vale, gracias, profe. Profe, y de ahí la importancia que nosotros como docentes nos capacitemos en la inteligencia artificial, porque entonces aprendemos a detectar, ¿no? Lo que ellos nos informan, nosotros ya tenemos como Uno ya tiene la sustancia definición. de decir, no, esto no es que verlo, lo analiza más porque sí, ese es el temor que bueno, como poner en la balanza lo humano y la máquina. Toca un tema importantísimo, profe Consuelo. Yo quería mandarlos otra vez a la base de conocimiento. Dos cositas con respecto al profe Carlos que nos pregunta ¿hasta dónde? Yo creo que esa es una declaración que podríamos estar sacando nosotros como conclusión. Diría de todo el sitio, ¿no? Porque eso requiere como, venga, elaboremos algo alrededor de eso. Uno es, aquí la base de conocimientos tenemos un recurso que se llama Orientaciones para la Asignación de la Vida en Trabajos. Esta es de la UOC, de la Huerta de Cataluña. La estuvimos mirando desde los primeros días, ahí está. Entonces, para que le eche una miradita, ahí nos puede dar orientaciones acerca de, bueno, lo que nos decía la profesora Débora. ¿Hasta qué punto yo debo declarar en qué parte del artículo o del documento que estoy presentando y para qué utilicé la IA? ¿Cierto? Las revistas científicas ya le dicen a usted que tiene que hacer esa declaración y de hecho le dicen, usted no puede haber utilizado IA, por ejemplo, para el análisis de resultados o para la construcción de conclusión, por decir algo, ¿verdad? Eso lo primero. Para el profe Carlos, allí ya hay algún punto de partida, ¿verdad? También está un punto de partida cuando hablemos y hagamos la discusión alrededor de los aspectos éticos, que allí hay también muchísima tela por cortar. Y otro documento que también les quería referenciar en la base de conocimiento es este, que es una infografía sobre habilidades requeridas en un mundo con IA. Para todos los que están haciendo reformas curriculares y participando en reformas curriculares, sería bien interesante que le echaran una mirada, porque ahí dice, venga, con base en algunos referentes que están muy actualizados, pareciera que la lógica de la formación va encaminada hacia algo que decía la profe Consuelito, hacia
hacer énfasis en lo humano, en la formación. Y a interactuar con todos los medios de información que tenemos, incluida la CIA, y a poder desarrollar pensamiento crítico. Ahí hay cosas bien interesantes. Es una infografía que sacamos creo que en el siglo II, porque estábamos muy preocupados con, bueno, pero ¿para dónde nos podríamos ir? Brevemente, estos son los ítems, si ustedes la pueden echar, le pueden echar una miradita. En síntesis, con base en estos tres documentos, el de ALE, el de la UNESCO y el de SU, este es el de la UNESCO del 2023, hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo o enfocando en la formación hacia innovación y creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo. Esto fíjense que son cosas bastante, para decirlo así, complejas, ¿no? Sí. O sea, desarrollar habilidades mucho más complejas que aprendernos un contenido, ¿sí? Mentalidad abierta y flexibilidad, o sea, cómo gestionar el cambio, inteligencia emocional, esto es fundamental, y autorregulación y aprendizaje continuo, porque lo que se prevé es que las inteligencias artificiales nos van incluso a ayudar a aprender, pero entonces nosotros somos los que debemos regular el aprendizaje. Entonces debemos enseñar a las personas que vienen por ahí en el camino cómo plantearse esos procesos de aprendizaje continuo autorregulado. Eso brevemente así como para que recordarles, ahí lo tienen, echen una miradita y si pueden aprovecharlo para que argumenten allá sus decisiones en la toma de decisiones que tienen que ver con mallas curriculares, diseños curriculares, échenle ojo, ¿cierto? De pronto no los oyen, pero por lo menos ustedes sientan una posición con base en algunos referentes actualizados. Yo sé que a veces nos ponemos tercos y decimos que no, pero esto es inevitable, o sea, esto no va para nada. Nadie va a desconectar las máquinas que tienen en este momento inteligencia artificial y ténganlo por seguro que esas máquinas, que son los servidores, tienen las redes eléctricas más fuertes para recuperarse de cualquier caída. Bueno, había manto levantada, no sé si alguien más tiene la mano levantada, que no lo veo. Profe Caterine. Profe Carlos, no sé, todavía estamos en discusión ahí. Yo creo, y antes de darle paso a la profe Caterine, yo personalmente creo que nosotros podríamos estar definiendo como un manifiesto mínimo que podría ser común para todos, ¿cierto? O sea, mire, nosotros, profesores de la comunidad, creemos que debemos declarar el uso de la inteligencia artificial en estos términos. En la planeación de las actividades así, los estudiantes deberían estar citándolas de esta forma, de manera que eso pueda ser útil para cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y cuando lleguemos a la clase, muchachos, estas son las reglas de trabajo con IA en esta clase. ¿Sí? Sería muy chévere. Marcaríamos un hito allí institucional. Profe Caterine. Profe, pues yo lo que le quería compartir es desde mi experiencia. Yo actualmente estoy haciendo una maestría y estoy en el proceso de construir mi trabajo de grado, que es una investigación, y yo me apoyo con aplicaciones de inteligencia artificial con ChatGPT. Entonces, digamos, nosotros como equipo de trabajo nos orientamos al planteamiento de ideas y cómo mejoramos las estructuras en escritura, en objetivos, en la organización de los antecedentes, del marco teórico. Y precisamente esta semana que teníamos presentación de la parte de los avances, nos marcaron en una parte inteligencia artificial 84%, nos pasaban la parte del detector de plagio y nos pasaban la parte de inteligencia artificial 84% y nosotros decíamos, pero sí lo escribimos nosotros. Entonces nosotros decíamos, es que de pronto por haber seleccionado la idea
no estructuramos bien la descripción. Entonces sí fue algo que nosotros dijimos, ¿será que le hicimos mal uso a la herramienta para poder llegar a la presentación? Porque estábamos en la presentación, en la estructuración y perfilamiento del proyecto de grado y nos pasa eso. Entonces sí de pronto me uno a lo que manifestaba el profe Carlos, porque cuando vamos a hacer uso, podemos estar cometiendo un error sin la intención de hacerlo. Nosotros hablábamos sobre los objetivos y era una reunión entre los compañeros de equipo del trabajo de investigación y se nos presentó eso como uso asistido. Entonces, digamos, sí, siento que debemos todavía fortalecer las herramientas. Yo utilizo 3 de las herramientas para los procesos de investigación, porque digamos, ¿qué pasa con eso? Nos da como bases de datos donde podemos consultar el tema que nosotros estamos investigando. Nos abre un poquito más la mentalidad en la búsqueda de vocabulario que nos pueda llevar a encontrar investigaciones previas o antecedentes previos que nos permitan darle una mejor estructura a nuestro proceso de investigación. Entonces, digamos, yo actualmente digo, yo sí utilizo la inteligencia artificial, la utilizo, pero no con la intención y me pongo en la posición de mis estudiantes que le pase lo que me pasó hoy, esta semana a mí como estudiante. Entonces, Claro. sí, como quería compartirles eso porque sí tuve la experiencia y nos salía en 80, o sea, nos salía, cuando nos colocaban el detector de plagio decía que era única. Cuando colocaban la parte de inteligencia artificial nos decía que era el 84%. Entonces, el profe nos explicaba que eran palabras claves y que la misma estructura había sido, entonces nos decía, tienen que parafrasear, tienen que llevarla al objeto de la investigación y hacer cambios de palabras más extensas. Entonces nos puso a buscar sinónimos en cambios estructurales, nos colocaba a determinar territorios para poder bajar la escala de inteligencia artificial. Pues eso fue lo que nos planteó. Entonces, cuando el profe Carlos participó, pues a mí me recordó lo que en estos momentos pues estoy viviendo, porque fue esta semana que nos hicieron como tal esa observación y no queríamos como tal hacer un uso o que el documento estaba con inteligencia artificial, y se los digo pues yo sinceramente como docente. Entonces, ahí sí. Es Eso era lo curioso que porque entonces el aprendizaje va a ser en cómo disfrazar que uno utilizó inteligencia artificial y eso parece más trabajo que no usarla, ¿no? Es chistoso. Claro, parece más trabajo que ponerse uno a hacerlos exacto, desde cero, ¿sí? Yo me siento muy cómoda cuando la utilizo porque, bueno, es el ChatGPT, yo hablo y responden en un diálogo que permiten como orientarlo, y yo siento que sí permite la apertura del pensamiento y de la reflexión, y ya cuando uno forma ese diálogo, uno va preguntando más y va buscando como aún más herramientas para ubicar y digamos ya cuando estamos en investigación nosotros decimos, venga, pero nadie ha investigado sobre eso. Sí, y cuando vamos a dar cuenta es que estructuramos otras palabras. Entonces yo siento que sí ha sido un apoyo, solamente que esta semana me jugó una mala pasada. Pero no necesariamente es una mala pasada, es factible que eso se dé, porque uno desde lo científico, y lo dirán todos los profes que son investigadores, desde lo científico está acostumbrado a estructurar, más bien, a tener una estructura lingüística para plantear su frase, ¿cierto? Que es una estructura muy formal y muy en la lógica, voy a decir inglesa, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? O sea, uno está acostumbrado a redactar sus artículos, sus textos de una manera muy clara, muy precisa,
utiliza Porque hay unos y es la misma manera como redacta la inteligencia artificial. Entonces es muy normal. parámetros que están preestablecidos. Entonces, vamos a llegar a un punto donde va a ser muy complejo, por eso el asunto ético es una discusión tan amplia allí, tan amplia allí. Profe Bueno, Rafael, y profe, ahí entonces es Sí, porque todavía se sigue considerando que está mal utilizarla, ¿sí? claro, total. O sea, se sigue penalizando eso, cuando realmente yo creo que tenderemos a que la vamos a utilizar para todo y ya eso no debería, o sea, ahí no debería estar nuestra capacidad, por decirlo así. Entonces, sí, o sea, yo creo que eso no antes fue un conocimiento muy grande el que obtuviste, porque efectivamente hacia allá estamos yendo, ya se vuelve indistinguible entre lo que uno puede hacer si uno tiene cierta experiencia y lo que está haciendo la máquina en este momento. Y no vamos a poder distinguir ni digamos, ni decir, favorecer o dar una nota en base a eso, me parece. Ya se tiene que dar por hecho que eso va a estar como parte del trabajo. Total, yo estoy también de acuerdo en esa lógica, o sea, el uso por default, o sea, nuestras clases por default van a tener que pensar que tienen mucha inteligencia artificial, mal haríamos que no, porque todos los estudiantes van a estar en desventaja con otros que en cualquier otro contexto sí lo pueden hacer y no han afinado aquellas acciones o aquellas habilidades que se requieren sí o sí para poder gestionar, ¿sí? Para poder gestionarse en un ambiente de trabajo que está usando inteligencia artificial. Profe Rafael. Sí, pero es una pequeña intervención con relación a eso. Es que la inteligencia artificial, si no estoy mal, es una derivada de la inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial aprende de los humanos. Entonces, en términos de probabilidad de escritura de palabras, pues obviamente vamos a tener cosas muy parecidas entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Ahí yo pensaría que hay que separar los objetivos de aprendizaje y los objetivos de entrega de trabajos, ¿sí? Por ejemplo, yo antes preguntaba muchas cosas de memoria en biología y me doy cuenta que no necesitaban los chicos memoria, sino aprender otras cosas más fundamentales que son más enfocadas a sus carreras, como el guardar el ambiente, conservarlo, ¿sí? Es lo mismo en este caso, creo yo que el uso de la inteligencia artificial en esos aspectos no nos cohíbe o nos inhibe a nosotros como humanos de utilizar lo que ya poseemos, ¿sí? Del estilo de la escritura. Es que cuando uno ve un autor o una lectura literaria, pues uno conoce los estilos y sabe quién hizo qué, por cómo lo escribió, pero en artículos técnicos es muy puntual. Entonces allá se reducen las probabilidades en las palabras, en muchas cosas, para poder separar las dos inteligencias, la humana y la artificial, porque la artificial aprende de la humana, entonces termina pareciéndose a la humana. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos en realidad qué es lo importante, ¿no? Si se usa o no, o por qué se va a penalizar si es un apoyo y una herramienta. Muchas gracias. Exacto. Fíjense ahí cómo se derivan discusiones bien interesantes. Muchas gracias, profe Rafael. Bueno, entonces, ay Dios, voy aquí para poder avanzar así en nuestro plan de trabajo. Profe Sandra, buenas. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, muy bien, sí señora. Bueno, gracias. No, pues para comentar eso, yo creo que el principal objetivo de que estuviéramos, los que estamos aquí interesados en la inteligencia artificial aplicada a la educación, es precisamente por todos estos desafíos, que vendría como a cumplir el dicho de que cuando ya no sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces, ya existen modelos, o ya existe la forma en la que uno alimenta estos modelos de inteligencia artificial generativa, que le diga, mire, este es el estilo de este autor, escriba como tal cosa. Entonces, pues ahí vendría a ser obsoletos estos ejercicios que muchas veces hacemos en la parte académica y en investigación de
redacte un texto sobre el tema X de 300 palabras. Uno puede hacerle el prompt literal, decirle, mire, sobre este tema, utilizando como base el estilo literario de X y Y autor, escriba un texto de 300 palabras. Pues, o sea, ya esa era la respuesta antes para que nosotros pudiéramos observar la capacidad de pensamiento crítico, organización, comunicación, todas estas habilidades que acompañan al conocimiento per se. Y ya la inteligencia artificial pues está dificultando verlas como las estábamos evaluando antes. Ahora tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Y esa es precisamente de pronto, como mencionaban los profesores anteriormente, la razón por la cual se ve mal, se tiene como algo negativo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta y las herramientas no tienen moral. Es decir, no son buenas o malas per se, sino cómo se utilizan quienes la utilizan. Entonces, en esta comunidad de práctica, pues lo que estamos haciendo es aprendiendo estas buenas prácticas, conociéndolas y pues formándonos para precisamente ir de la mano de la tecnología sin desconocer el componente humano. Muchas gracias, profe Santa. Bueno, entonces, mi gente, ¿me están escuchando? Hoy tenemos una discusión interesante en la comunidad. Pues desde esta mañana estábamos discutiendo sobre toma de apuntes y ahorita sobre el asunto de, bueno, hasta qué punto usar y hasta qué punto satanizar también la detección de uso de inteligencia artificial o confiar ciegamente en las herramientas de detección de uso de IA. Yo todavía estoy en la lógica de pensar allí si efectivamente son positivos o son falsos positivos. Bueno, pero quiero que aprovechemos estos 10 minutitos para echarle una brochazo a estas dos herramientas que quería mostrar hoy. No sé si alguno de ustedes ya ha cacharreado Quiz Wizard. No, creo que no, señor. Por aquí los participantes que están conectados, ¿alguno lo ha hecho? Levante la mano el que ha usado Quiz Wizard. No, Wow, Adriana, gracias. Perfecto, entonces vamos a mirar aquí brevemente. Bueno, entonces quiere decir que vamos a aprovechar las más. Voy a hacerle un login. Por supuesto, ustedes ya saben, yo uso mi usuario de Gmail para entrar fácilmente a todas las herramientas, ¿verdad? Ay, perdónenme. No sé si estoy compartiendo. Vuelvo aquí, que me encerró. Ahora sí. Vamos a ponerlo en inglés. Pero que miren, explicándole a mis estudiantes. De los pictogramas, que el diagrama de barras y todo. Y están haciendo lo malo. Bueno, entonces, voy a entrar aquí. ¿Qué hace Quiz Wizard? Entonces, Quiz Wizard lo que hace es, a partir de un documento, un texto que usted haya, no copia y pega, un tema en términos generales, hablamos sobre un video, este video tiene que tener captions, ¿sí? Subtítulos, un enlace o un audio me puede generar un conjunto de preguntas, ¿sí? Entonces, un conjunto de preguntas que yo pueda exportar y luego yo lo puedo exportar a varias aplicaciones, ¿sí? Yo voy a mostrarles, creo que aquí yo tengo ya algo aquí.
Por ejemplo, gamificación, tengo un cursito de gamificación, un curso de gamificación, y entonces en el curso de gamificación pues tenemos unos materiales, ¿sí? Y entonces aquí con base en el material me generó todas estas preguntas en las diferentes secciones, ¿ya? Y luego yo puedo exportar esas preguntas abiertas, cerradas, de distinto tipo, las puedo exportar incluso a Moodle, ¿sí? Incluso a Moodle, ¿ya? Y entonces esto es bien chévere, o en Excel, o en Word, o en alguna otra herramienta, ¿vale? Entonces vamos a mostrar cómo creamos ese contenido. Vamos a usar un enlace en la web, ¿cierto? Entonces vamos a usar un enlace en la web, vamos a ir a, vamos a buscar algo sobre ética de la inteligencia artificial, aquí. Sí, a una búsqueda voy a ir a la UNESCO, ¿sí? Y entonces la UNESCO tiene esta información aquí, Vamos a buscar si tiene algo más, ya en educación. Sí, Esto, por ejemplo, este texto. Sí, bueno, vamos a sacar este texto, a descargar este texto. Más bien, en español. No hay problema en el lenguaje que ustedes ustedes pueden subir el texto en cualquier lenguaje. Él identifica el lenguaje y les va a generar las preguntas en el lenguaje que es. Voy a descargar este texto, que es el texto de la UNESCO de IA para uso de IA generativa en educación e investigación. Confirmar. Y voy a subirla aquí, ¿cierto? Luego voy a decirle, la fuente es un documento, lo cambiamos, vamos a ir a un documento y entonces vamos a cargar el texto que está en descargas. Ese es. Listo. Y entonces él me dice que de dónde a dónde quiero subirlo. Entonces yo le digo, no, todo el texto, no hay lío. ¿Sí? Y le digo, continuar. Él va a identificar la sección, entonces aquí me va a decir el tipo de preguntas que quiero. Entonces pueden ser preguntas, esta es nueva, miren, ¿sí? Estas son preguntas o sea, preguntas de encuesta, ¿cierto? Para poder saber percepción, ¿sí? Preguntas abiertas, preguntas de llenar entre blancos, que estas no las había visto yo, esta es nueva, esta también. Esta sí ya la había visto. Y preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Yo voy a decirle selección múltiple porque es lo que casi siempre usamos. A mí me gusta generar estas preguntas al comienzo de la clase. Entonces yo pongo un jueguito, algún bombón de premio y los pongo a participar y a competir al arranque de la clase para verificar que ellos hayan leído, etc. Entonces supongamos que yo voy a usar aquí. Entonces me dice cuántas cuántas respuestas correctas, número de respuestas falsas, 3. Eso quiere decir que me va a generar 4 opciones para cada pregunta con una en cada respuesta correcta. Aquí podría poner más, aquí podría poner más también, ¿cierto? Y le digo que me genere contenido. ¿Qué otras opciones tengo aquí? De flashcards, ¿sí? Que son tarjetas de memoria, él les da la opción de generar las tarjetas de memoria a partir del documento. ¿Sí? Entonces ya simplemente usted comparte con los estudiantes las tarjetas de memoria. ¿Qué son tarjetas de memoria? Le pone un concepto y por detrás de la tarjeta le pone el significado, ¿cierto? Concepto y significado. Yo sé que medicina la usan mucho para los diferentes morfofisiología y todo eso, y farmacología también lo usan. Y para evaluar cuando estamos dando educación al personal de salud. También lo utilizamos muchísimo. Perfecto. Y entonces aquí yo, puedo seleccionar estas y le digo, voy a generar eso, voy a generar, a ver si me permite generar además preguntas abiertas
y algo de flashcard. Vamos a ver, ¿cierto? Preguntas, término, definición, por ejemplo. ¿Listo? El tipo de flashcard. ¿Ya? Y vamos a generar contenido. Aquí él está pensando en todo, ¿no? Es que identificó 19 secciones y él me va a mostrar preguntas para cada una de las secciones, ¿sí? Y entonces acá me dice que él me generó las preguntas en español porque el documento que yo le entregué estaba en español, ¿sí? Y entonces la primera pregunta, ¿cuál es la máxima prioridad de la UNESCO? Y me dice, ¿qué objetivo específico tiene la ODS 4? ODS 4. ¿Qué año se publicó el Marco de Acción de Educación 2030? En el año 2024. Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, son preguntas de tipo literal. Aquí no estamos hablando de preguntas de tipo inferencial. No, estas son preguntas de tipo literal porque la saca del texto de la construcción que esté. Pero si yo quiero, por ejemplo, validar que los estudiantes hayan hecho un primer acercamiento a un documento, yo uso mucho este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué organización publicó la guía sobre idea generativa de documento? Y así sucesivamente. Fíjense que aquí me generó bastantes preguntas. ¿Cuántos ODS hay? ¿Qué se propone para el uso de herramientas de idea generativa en educación? Miren, ¿sí ven? Aquí. ¿Qué se debe considerar para el uso de idea generativa? Mire, ¿sí? ¿Qué se destaca sobre la idea generativa en el ámbito educativo? Bueno, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá me generó de la primera sección. De la primera de 19 secciones, debe ser que le encontró 19 subtítulos, ¿verdad? Y aquí miré las preguntas abiertas que me generó. Pues, ¿cuál es la máxima prioridad de la UNESCO? ¿Qué objetivo específico tiene? Muy similares, ¿cierto? Muy, repito, literales. Miremos las flashcards. Entonces, el término, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? El término y lo que significa. Y con esto, yo genero las tarjetas de memoria. ¿Listo? Bueno. Y así yo puedo ir con la siguiente sección. Entonces ahí ya se publica la segunda sección y me empieza a generar las preguntas abiertas y las flashcards, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿quién es la directora ejecutiva de la APP Inventor Foundation? Natalie Lao. ¿Qué universidad está asociada con tal? ¿Qué tema aborda el trabajo de tal? ¿Cuál es la especialidad de tal? ¿Qué organización está relacionada con tal? Muy, reitero, literal, ¿no? Y entonces, si yo ya tengo estas preguntas, entonces yo le puedo decir, ok, guárdeme las preguntas. Le voy a crear un curso, por ejemplo, aquí, UNESCO. Ya, decir algo. Por cierto, este documento es caligrafía, que es casi una lectura obligatoria. ¿Sí? Sí. Ahí agrego el contenido, ¿sí? Y entonces yo ya lo puedo volver, la próxima vez que venga ya tengo ahí en mi curso el contenido de las preguntas generadas. Al momento me ha generado 60 preguntas. ¿Sí la ven? Bueno. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que les decía que entonces yo puedo exportar esto y utilizarlo en las preguntas que me han generado. ¿Sí? Y yo puedo exportarlo. ¿Sí? Y lo voy a exportar a Moodle. ¿Sí? Y entonces voy a decirle, exportemelo a Moodle. Entonces aquí ya me la exportó a Moodle, me lo baja como un XML y
cada pregunta, entonces mire, cada pregunta, marco de acción en la educación, el texto es tal, orientación es tal, aquí están las preguntas y su respuesta, ¿cierto? Y entonces yo puedo, los que saben que manejar, pues allá tienen sus aulas virtuales, que todos ustedes las tienen, ¿sí? Yo puedo entrar voy a entrar aquí a comunidad gráfica, y voy aquí, como estoy en modo edición, voy a ir aquí a banco de preguntas, y en banco de preguntas yo le digo, aquí, que yo las tengo acá, importar preguntas, y en importar preguntas, ¿sí? Ay, no, perdón, estoy importando un curso. No, es en banco de preguntas. Uy, Dios mío, banco de preguntas. Sí. En banco de preguntas le digo importar, ahora sí. Le digo formato mole XML y cargo el archivo. Es este. ¿Sí? Y subo el archivo. Y le digo importar. Y aquí está, fíjense que me va a reconocer todas las preguntas que teníamos allá, 50, recuerden, teníamos 50 preguntas, las tenemos aquí. Bueno, sí, ahí está. ¿Sí? Y le digo continuar, y entonces ya me las importó, y aquí están. Por ejemplo, esta era la 60, y entonces ya aquí yo puedo editar, puedo modificar, meterla en un cuestionario, para un quiz, meterla lo que quiera. ¿Sí? Incluso yo puedo usar este XML en cualquier otra. Profe Adriana, ¿puede mostrar cómo que se ve la pregunta, como el estudiante la vería, por ejemplo? Listo, perfecto. Entonces, no, pues aquí la vería como, bueno, aquí banco de preguntas. Bueno. Sí, unidad. Acá. Listo, ahora sí, aquí. Banco de preguntas, banco de preguntas. Y entonces, por ejemplo, esta, inclusión y equidad, marco de acción de educación. ¿Recuerdan esta que la habíamos mirado? Visualizar. No. Información. Profe, no la vemos porque no está compartiendo pantalla, sino ventana. Perdón. Dejo de compartir. Ahí me subió todas tanto las preguntas cerradas como las preguntas abiertas, ¿no? A ver, toda la pantalla. Ahora sí. Entonces, mira, aquí me la subió. Y entonces yo puedo aquí visualizar la pregunta. ¿Qué papel? Aquí me están mostrando las preguntas abiertas, ¿sí la ves? ¿Qué papel desempeña Kimi en la educación? Aquí me abre la pregunta abierta. Busquemos una de múltiple choice, por ejemplo esta. ¿En qué año se publicó el mar? Y ahí está. ¿Sí ven? Entonces, escucho comentarios. Profe, ahí no escuché todo lo que usted dijo, pero entonces uno exporta directamente de Quizvisa a Moodle. A Moodle, sí, señora. ¿Se conecta directamente con el software o le exporta como en un formato y uno después lo carga en el banco de preguntas? Se lo exporta como XML en Moodle, MXLL en Moodle, él lo descarga, ¿sí lo ve? Aquí. Esta XML en Moodle, él lo descargó como un archivo, mire que es este Moodle 2, que es un XML de Moodle, y luego yo la importo, porque claro, importa al banco de preguntas, lo importa. Importo al banco de preguntas de Moodle, sí señora, fue lo que yo hice aquí para que quedaran todas las preguntas acá. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Entonces, claro, yo solo les estoy mostrando esto para que
Ah, para el parcial, no. Pero- Porque le estoy advirtiendo, ¿cierto? Estoy advirtiendo, ojo que las preguntas que él saca son literales. Y yo sé que ustedes preguntas literales, pues harán, pero algunas muy poquitas, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, de control de lectura, cuando yo arranco mis clases, yo normalmente genero jueguitos y entonces en esos jueguitos sí lo puedo hacer. O en algo que utilizan los profesores en química y en física que llaman los CPS, ¿cierto? Los cuestionarios de preparación de sesión que los estudiantes tienen que hacer. Ellos podemos fácilmente montar algunos cuestionarios ahí de preguntas, ¿no? Entonces, sí, yo creería que es una herramienta muy útil, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, ok, bueno, quiz rapidez, tin, usted tiene ese quizcito montado, un quiz muy suavecito, un quiz muy fácil para que los estudiantes puedan, digamos, responder y usted pueda montarlo muy fácil. O sea, a mí lo que me parece esto es que para ese tipo de preguntas muy literales, esto es una berraquera, ¿sí? Porque usted sabe que el contenido está, usted ya lo leyó, usted sabe que ese es cierto, pero quiere que lo procese el estudiante y ahí, en un primer nivel, usted ya tiene procesamiento. Y el contenido, les digo, lo pueden generar de documentos, de textos, de algún tema específico. Yo le puedo decir, genéreme contenido sobre el uso de inteligencia artificial generativa en el área de química. ¿Sí? A ver si sale. De pronto no va a salir. Español y niveles, entonces si fáciles, intermedias o difíciles, pongamos de las difíciles a ver, y pongamos solamente de estos. Y aquí. Entonces ahí él busca, ¿cuáles son las fuentes? Internet. Bien. O sea, buscar los artículos, ¿sabes? Lo que haya, no, yo busco más sobre todo páginas web. De pronto no revistas indexadas, no como Perplexity que te busca en cielo y tales, no tanto, ¿sí? Más como páginas web generales. Entonces, por ejemplo, aquí él mismo va y busca y trae las preguntas, ¿sí? Vale, por ejemplo, ¿cuál es una aplicación de la inteligencia artificial generativa en el diseño de farma? ¿Qué técnica de inteligencia se utiliza para predecir actividad biológica? En el contexto de la química, ¿qué ventaja ofrece la inteligencia artificial generativa? ¿Sí ven? Aquí me generó un montón de preguntas sobre la temática y puedo generar más preguntas. Profesor Héctor. Hola. No, bueno, ahorita que tú comentaste ahí que en física se usan las CPS y eso, que son, para los que no saben, en el Moodle se montan unos cuestionarios, para que los estudiantes, antes de ver el tema, respondan unas preguntas, como para que no lleguen a la clase tan nulos, ¿no? Por lo menos hayan leído algo, entonces se le ponen unos cuestionarios allí. Y todos esos cuestionarios, pues uno digamos, yo he hecho la prueba, pues copio y le pego al ChatGPT, la responde y le doy al botón. Entonces, todas las responde, sobre todo las preguntas de física que son de selección, no se pela el ChatGPT. Y eso lo que nos está indicando es que, bueno, esa estrategia, pues hay que sustituirla por otra diferente, ¿no? En el caso de física y de matemáticas, pues en los parciales tienen un peso bastante grande. Entonces uno le puede poner a los estudiantes problemas, los estudiantes, algunos van y piden asesoría, otros ya saben
ChatGPT responde, no solo responde, ¿no? Sino que uno le da un problema, lo he hecho un montón de veces, le doy denunciado un problema de cualquier libro de texto y el programa, la IA, no solo da resultados, sino que da todos los pasos. Es perfecto, es muy bueno para estudiar, es muy bueno para estudiar. Lástima que uno no tuvo esa herramienta, porque él te va explicando la teoría, entonces ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto. Es un excelente tutor, muy bueno en el caso de física y matemáticas. Entonces, claro, el estudiante se ve como tentado, ¿no? De, oye, no, qué fácil, la IA me lo resuelve todo. Pero el día del examen parcial, ahí no hay IA que valga. Entonces, el estudiante tiene que hacerse responsable de su estudio, de su manera de estudiar. Y esa es una de los aspectos que se pueden explotar cuando se habla del tema de tanto de la ética, que la ética y tal. Entonces, es una manera de enseñarle a los estudiantes que no es muy buena idea este, volverse completamente dependientes de la guía para todo, que son excelentes tutores, eso sí, pero que a la hora de la chiquita, el día del examen, ellos tienen que estar ahí con una hojita en blanco y el papel, y ahí no hay ChatGPT que valga. Entonces, ese era mi comentario. Vale, perfecto. Sí. El asunto de los procesos de evaluación es un tema de largo y tendido. Entonces, pues no vamos a meter ahorita en eso porque se nos va el resto del tiempo que tenemos acá. Lo que quería presentarles era entonces esta herramienta. Manita arriba o dedito arriba si ok, o si tienen alguna inquietud. Bueno, voy a dejar la otra para la próxima sesión, porque no alcanzamos, y sí quería por lo menos que los profes del grupo hicieran. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo para ese tipo de jueguitos que uno hace en clase, como muy de fogueo, concursos, como para que los chicos se animen y hayan leído y tal. Esto funciona bastante. Y le quita, pues uno puede generar allí bancos de preguntas grandecitos y puede, bueno, con poco esfuerzo alimentar, ¿no? Igual, yo sé también que profes, la profe Patricia, por ejemplo, nos mostraban cómo ella genera preguntas con ChatGPT en alguna ocasión. Le decía, ChatGPT nos genera de 5 preguntas así, tal, y ChatGPT también se lo generaba. Entonces, de pronto, yo uso Quizzes. Esta es la que yo uso. Me gusta Quizzes porque no tiene restricción de número de usuarios y me acepta el archivito plano de XML también. Entonces, funciona. Esta es la que yo uso. Tengo muchos, de hecho tengo muchos Quizzes ahí ya montados. Entonces, esta es de las del aire, que uno funciona con el computador, con el celular, que los chicos pueden jugar con el celular en grupos. A mí me gusta preferiblemente ponerlos a jugar en grupo, por ejemplo. Y aquí tengo bastantes quizzes. En grupo, porque en el grupo ellos discuten, no, ese no es, entonces por lo menos aquí en esa lógica de cuáles, ellos están ahí estructurando algo y recordando, trayendo como memoria de trabajo el asunto, ¿no? Entonces esta es la que yo uso, me gusta porque no tiene restricción de número de usuarios, sí tiene restricción de preguntas, creo que el máximo número de preguntas es de 10 por quiz.
pero pues uno con 10 preguntas tiene suficiente para hacer una actividad, es muy de dinámica en clase. Entonces yo escojo de cada sección las preguntas más complejitas para irlas acá. Listo. Y fíjense que lo exporta en muchos formatos, ¿no? Incluso en texto plano, creo que los... Listo, entonces ahí está el quiz wizard para que ustedes lo cacharreen por allí y hagan allá sus ejercicios de exploración. Quisiera que antes de irnos los profes de pronto nos mostraran brevemente sus avances y ya para que la próxima con toda nos sigan el asunto. Te voy a dejar de compartir, ¿sí? Buenas tardes, profes. Profe Álvaro, ¿cómo le va? Muy bien, profe. ¿Cómo va todo? Muy bien, lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, ¿muestro un avance o hago como un resumen de lo que tenemos? ¿Quiere presentárnosla con mucho cuidado o quiere así rapidez? No, como un avancito y más bien en la próxima, si no la da. Ok. Bueno, aquí ya tenemos la presentación. Hablamos de algunas estrategias principales. Bueno, primero hablamos de algunas características de los prompts. El enlace ya está en línea, ya está en el foro. ¿Este? Sí. No lo hemos agregado. Porfa, que nos los compartan en el foro para ponerlo ahí en la base de conocimiento. Ah, listo, perfecto. Después aquí empezamos a hablar de la importancia de estos prompts para sacar respuestas efectivas de la IA. Y hablamos de algunas estrategias con respecto a la especificidad, el contexto, generar unas instrucciones claras, en el caso de que sea muy necesario pues, la iteración y el uso de ejemplos, que es muy importante. Entonces ahí hablamos un poquito de esas estrategias y damos algunos ejemplos. Y acá hablamos de las estrategias avanzadas, que es como una colección de estas anteriores. Entonces, el prompt chaining, que es lo mismo de las iteraciones, que es generar una conversación con la IA, lo cual no es óptimo, dada la huella de carbono que deja cada consulta. El role playing, que ya es cuando hablamos de los contextos. De los ejemplos también, he visto que hay autores que hablan que proponen algún prompt, pero entonces quieren una respuesta guiada por algún actor, por ejemplo, o por algún guionista. Entonces, muchas veces ellos cogen como algún corto de algún comentario de ellos y como que los colocan como ejemplo. Entonces, ahí está como el role-playing. El future learning, esto, ahí que ya comienza a colocar ejemplos de, para guiar la IA, ¿no? Para guiar la IA a una respuesta óptima, pero sobre todo a lo que uno viene buscando, a lo que uno viene buscando. Entonces, quiero ejemplos de ese estilo, guiándose en otros contextos o de otros emprendimientos, por ejemplo, que quiere generar un logo a partir de logos similares al de Coca-Cola, McDonald's y pues. Y hablamos un poquito de los errores comunes, como falta de claridad en estos prompts, ser muy no darle el suficiente contexto a la IA, que es muy importante también, tener ambigüedad en las preguntas de los prompts, ser como muy general, ese sería el problema de los prompts. No generar ejemplos útiles, o no darle ejemplos útiles a la IA. Después aquí los profesores agregan como un proceso deductivo de cómo sería la estructura de la creación de prompts a partir de un primer paso hasta llegar a un último paso que es como ya ajustar últimos detalles, ¿no? Pero guiándose de las anteriores reflexiones, estrategias, perdón.
Y aquí igualmente agregamos algunos ejemplos y sin embargo, bueno, aquí comentamos un reel, la profesora Patricia nos compartió un reel de cómo generar un buen prompt usando la misma IA, que ahí más adelante, en la próxima clase se lo mostraremos. Y el profesor Diego, esto también nos va a compartir un archivo muy interesante de la IA Cloud, en donde ahí vamos a poder encontrar muchísimos ejemplos de prompts, donde eso nos van a ayudar a construir un prompt efectivo. Entonces, eso es lo que llevamos, profe. Eso es lo que llevamos. Excelente. Entonces, de hoy en 8, ustedes arrancan. Listo, profe. Bueno, mi gente, un gustazo. Hoy estuvo muy chévere la charla. Sí, buena tarde, profesora. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, Feliz profe, gracias. Feliz tarde. Profe Adriana. Feliz tarde para todos. Buenas tardes para Chao. todos. Chao. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Chao, chao. Feliz fin de Chao. semana. Muchas gracias. Chao. 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 Ay.